siempre la he considerado un gran misterio. Es algo que es profundo en el Señor, pero es a la vez muy sencillo. ¿Por qué para mí es un misterio? Porque todos nosotros debemos saber que nosotros no tenemos que abrir la boca cuando el Señor ya sabe lo que para dónde nosotros vamos. Nosotros no somos ni adivinos ni tenemos la capacidad que tiene Dios de entender. Y hay veces que los hijos de nosotros, ya cuando está sonando el teléfono, tú sabes para qué te está llamando, ¿verdad que sí? ¿Cuánto más Dios? Entonces vamos a ir un poquito sobre la oración. A mí me parece que lo que vamos a aprender hoy es bien básico, porque la oración conlleva muchas cosas. Como misterio al fin, muchas personas se preguntan, ¿por qué orar si Dios ya conoce lo que vamos a pedir? Y de eso vamos a hablar un poquito en este capítulo. Y vamos a comenzar con la lectura que se supone que hicimos en nuestras casas. Dejen la mano abajo todos los que hicieron la lectura. Muy bien. Good. Estamos en orden. Vamos a la página 186, donde comienza este tema. Y yo quiero que alguien me lea ahí en la página 186, donde dice idea clave. No todos a la vez. Idea clave. ¿Quién me puede leer esa parte? Página 186 del libro del grueso. Grueso, del libro grueso. Página 186, capítulo 12, oración, idea clave. Ajá. Okay. Oro a Dios para conocerlo, encontrar dirección para mi vida y exponer mis peticiones delante de Él. Amén. Fíjense cómo comienza este capítulo dando una dirección de la necesidad y el porqué de la oración. Y habla de tres cosas. ¿Cuál es la primera que está mencionando? ¿Y cuál es la importancia de conocer a Dios? ¿Cuál es la importancia de conocer a Dios? La importancia de conocer a Dios vino a consecuencia de nuestra situación. Y nuestra situación fue que Adán no hizo lo que tenía que hacer, rompió esa comunicación directa que tenía con Dios. Y porque esa comunicación se rompió, a nosotros nos cuesta conocer quién es Dios. Aun cuando nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, conocer a Dios es un todos los días. Es un esfuerzo que nunca se va a acabar hasta ese glorioso día que va a estar delante de nosotros y nos vamos a rendir ante Él. Pero hasta ese momento, conocer a Dios es muy importante. Si usted conoce lo que piensa el jefe, las posibilidades de meter la pata disminuyen. Y eso es en todos los renglones de la vida. Usted conoce a la persona que está en autoridad con usted y usted conoce de la manera en que piensa y usted está alineado con la manera en que piensa, sus posibilidades de hacerlo mal se reducen. Porque antes de que te lo pida, ya tú sabes que es lo que él necesita. Cuanto más Dios, que es nuestro creador, nuestro Padre, necesitamos nosotros conocerle cada día más. Es muy difícil conocerle porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Y la manera en que nosotros vemos las cosas no es la manera en que Él las ve. Y viceversa. Aún así, Dios nos ha dado la herramienta de la oración para que podamos conocerlo. Fíjense qué interesante. La segunda parte que dice es para encontrar dirección en mi vida. La dirección está determinada por una guía, ¿verdad? O sea, ¿cómo nosotros podemos pedir dirección si no nos dejamos manejar? Y este es el juego de la carne y el espíritu. El espíritu está dispuesto, pero la carne nos hace las cosas difíciles. Y eso es a todos. Por lo tanto, conocer al Padre nos hace entender más los asuntos del espíritu y pararnos encima de la carne y decirle, yo no voy a dejar que seas tú la que obre. Fácil, ¿verdad? Y yo vamos a ver por qué no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque
estamos en el conocimiento. Hasta ahora yo no he dicho nada que usted no haya escuchado antes o que por lo menos haya entendido de alguna manera antes. O yo estoy diciéndole algún misterio. No, ¿verdad? La tercera parte es para exponer mis peticiones. Una vez yo escuché a una persona en la televisión diciendo, esas cosas yo no se las oro a Dios porque yo me imagino que Dios está tan ocupado que esas boberías Él no las quiere escuchar. Uno debe presentarle a Dios cosas más importantes. A través de esto nos vamos a dar cuenta que a Dios le interesa que usted le presente todo. Desde lo más grande y lo más que le afecta a usted hasta lo más sencillo. Porque la realidad es que la comunicación, que la oración es comunicación. Y hay veces que las comunicaciones más sencillas nos meten en los líos más grandes. Sin embargo, nosotros somos los que Dios ha abierto la puerta y ha dicho, comunícate. Si no fuera por medio de la oración, nosotros tendríamos ese gap, esa distancia que se creó entre el hombre y Dios, nos estaría agobiando el día de hoy. Gloria a Dios por Jesucristo, que Él es el mediador en esa parte. Por eso es que cuando a mí alguien me pregunta, yo digo, la oración no es algo que debe ser específico. Yo he escuchado esto, no, cuando se le pide a Dios tienes que decirle el color del carro, cuántas puertas, ese tipo de cosas. Yo no lo critico, pero la realidad es que no tiene tanta importancia. Hay una cosa que yo sí entiendo que es muy importante, y es lo que nos enseñaron, en el nombre de Jesús. Porque es en el nombre de Jesús que nosotros nos presentamos delante de Dios. Es en el nombre de Jesús que Dios reconoce nuestra realidad. Es en el nombre de Jesús que hay poder. Nosotros no deberíamos hacer una oración si no tuviéramos en nuestro corazón que hay poder en la oración que estamos haciendo. Si nosotros entendemos que no hay poder en la oración que estamos haciendo, estamos perdiendo nuestro tiempo. Eso es parte de nuestra fe. Creer que nuestra oración tiene el poder para el cual Dios lo creó. Amén. ¿Alguien me puede leer en la página 187? Hay un salmo que habla muy interesante del asunto de la oración. Dice el Salmo 66 del 16 al 20, pero está aquí en el libro y me lo pueden leer. Que comienza con, vengan ustedes temerosos de Dios. ¿Alguien me puede leer esa parte? Vengan ustedes temerosos de Dios, escuchen que voy a contarles todo lo que Él ha hecho por mí. Clamé a Él con mi boca, lo alabé con mi lengua. Y si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me lo habría escuchado. No me habría escuchado, pero Dios sí me ha escuchado. He atendido a la voz de mi plegaria. Bendito sea Dios, que no rechazó mi plegaria, ni me negó su amor. Bendito sea Dios, que escuchó mi plegaria y no me negó su amor. Pero hay una parte muy interesante que dice ahí, en ese salmo, y es que dice, si en mi corazón hubiese abrigado yo maldad, el Señor no me habría escuchado. Entonces hay unas características, hay una manera en que nosotros debemos acercarnos al Señor. A través de la Biblia lo dice de diferentes estilos. A mí me gusta una que dice que el Señor al altivo lo mira de lejos. Yo no quisiera que Dios me mirara de lejos. Yo tiemblo el pensar que Dios me va a mirar de lejos. Porque lo que Dios está diciendo con mirarme de lejos es que Dios no quiere saber del asunto mío. Me ve de allá, déjalo allá. Una vez escuché este título de un libro que algún día voy a comprar, que tengo muchos todavía por leer. Y el título de esta pastora escribió un título que el título decía, ¿por qué Jesús no sanó a todo el mundo? Y tiene que ver, en parte, en la manera en que nosotros nos acercamos a Jesús. Hay otras
cosas que afectan, pero una de ellas es cómo nos acercamos a Jesús. ¿Cómo está nuestro corazón al acercarnos a Jesús? No está aquí, pero yo siempre me acuerdo cuando Abel presentó su ofrenda y Caín presentó su ofrenda. ¿Quién la presentó primero? Caín. Nadie le dijo a Caín, presenta ofrenda. A Caín se le ocurrió presentar la ofrenda. Me parece un acto muy bueno. Pero la Biblia dice en esta secuencia, y vio Dios a Abel y su ofrenda, y la vio con agrado, y vio a Caín y a su ofrenda, y no lo vio con agrado. Estoy parafraseando, pero eso fue el orden en que se escribe en la palabra. Y lo que significa es que Dios nos ve a nosotros primero, antes de cualquier cosa que podamos presentar. Y es lo que dice aquí. Si en mi corazón se hubiese abrigado maldad, Dios no me hubiese escuchado. Pero la maldad muchas veces la definimos como actos malignos y terribles. Y nosotros debemos entender que en el corazón de todo hombre, que en el corazón de toda mujer hay maldad. Por lo tanto, acercarnos a Dios, la manera en que nos acercamos a Dios para la oración es fundamental para que esa oración tenga el poder para el cual Dios la preparó. Acuérdese, no hay nada que hagamos bueno, nada que no venga de Él. Él lo proveyó desde el principio de los tiempos. Y su plan siempre es perfecto. En la página 188 habla de cuando Jesús, en uno de los momentos dados, estaba hablándole a la multitud y le dijeron, mira, la gente tiene hambre. Y él dijo, bueno, pues denle de comer. No los deje que se vayan, ¿no? Dice, pero si lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Y en inglés él le dijo, feed them. Y una de las cosas más interesantes de esto es que lo primero que hizo Jesús, ¿qué fue? Orar. Jesús nos modela cómo es que nosotros debemos hacer las cosas. Eso fue de su ministerio una de las partes más importantes, modelarnos lo que nosotros debemos hacer. Y vemos a Jesús, y este es un solo ejemplo, Jesús oraba antes del evento, todo el mundo comió, hubo un milagro poderoso, Jesús no se quedó dando chistes con la gente, se retiró a orar. Y eso nos habla de la importancia de la oración, no solamente cuando necesitamos y cuando se va a hacer el milagro, cuando se ejecuta el milagro, pero después que el milagro es ejecutado. Por lo tanto, la oración es antes, durante y después. Por eso es que mucha gente ora, ve el milagro y después no se acuerda. ¿Se acuerda de los 10 leprosos? Ninguno se acordó de mirar, solamente uno. Esa actitud Dios la conoce desde el principio de nuestra oración. No hay nada que Dios haga por simplemente hacerlo. Detrás de cada oración, detrás de cada milagro, detrás de cada sometimiento a Dios, hay un propósito muy especial para cada uno de nosotros. Cuando nosotros no vemos ese propósito, nuestro caminar se vuelve vano. Usted puede venir a la iglesia todos los domingos sin fallar. Y si usted no ha visto un milagro en su vida, es momento de irse de oración delante de Él. Orar no es el acto de hablar. Orar es el acto de comunicarse con papá. Una manera de conocer a Dios. Yo quiero que vayan conmigo a la página 190. Y me lean esa frasecita que está en el medio. Yo la voy a leer. Dice, hay algo terapéutico en una oración honesta,
de lamento. Mi esposo y yo veníamos hablando de que hay oraciones que son de lamento que no son correctas delante de Dios. Y no es que Dios no escucha cuando el pueblo se lamenta, no es que Dios no escucha cuando Dios necesita, cuando tenemos lágrimas. Es que muchas veces nos acercamos de forma incorrecta. Porque muchas veces nosotros nos acercamos a Dios llorando para que Dios haga algo por nosotros, pero no estamos arrepentidos realmente de lo que hicimos. Ahí es donde está el asunto del corazón. Mi esposo y yo nos acordábamos de un suceso muy interesante que pasó con nosotros cuando mi hija tenía, ¿cuánto? Como 6 años. Estábamos en la playa en Puerto Rico. Nadie extraña las playas de Puerto Rico aquí. Y estamos toda la familia sentados en el sur. Sabes que las playas del sur no tienen mucho oleaje, es como un balsecito, y estaban todos los niños jugando ahí. Y llega mi hija llorando y se para frente a la familia. Estábamos todos sentados en sillitas. Y rápido brincan las abuelas. Y yo, ¡hey! ¿Qué te pasó? Yo ya lo conozco. Yo, deja que ella hable. Sí, que Inman, su hermano, me metió en el agua y me hizo tragar agua. Y entonces yo lo llamo, Inman, ven acá. Pero yo veo que él viene demasiado tranquilo. Y ella está, show terrible. Y cuando él se para al lado de ella, él dice, ¿es cierto lo que tú le hiciste a tu hermana? ¿Y el qué? Que la metiste debajo del agua y hasta le hiciste tragar agua. Y él dijo, sí. Dice, pero pregúntale a ella por qué. Y las lágrimas se apagaron. Y la miramos todos. Ella, ¿por qué? Y ella se quedó así seria. Y ella tiene los ojos así de grandes. Y él dice, yo se lo hice porque ella me lo hizo a mí primero. Y mi hija dijo algo que toda la familia mía se acuerda desde entonces. Ella dijo, se me olvidó esa parte. Y hay veces que nos acercamos a Dios, Señor, me duele aquí, me duele allá. Y el Señor te dice, pero no fue tu decisión meterte aquí. Se me olvidó esa parte. Que muchas veces nuestra oración de lamento viene a consecuencia de nuestras acciones. Y cuando nosotros nos acercamos, y eso dice la palabra, con un corazón contrito y humillado, el Señor no se va a negar a escucharnos. Pero cuando nosotros vamos a donde el Señor le dice, mira Señor, que ahora no tengo con qué pagarle, qué sé yo. Pero no fuiste tú la que decidiste, o tú el que decidiste meterte en el préstamo. Se me olvidó esa parte. Entonces tenemos que entender que la comunicación con Dios es una comunicación honesta. Es una comunicación cuando tú llegas al Padre, no es lo mismo decir, mira dónde estoy metido en este lío, que decirle, Señor, yo metí las patas, yo tomé una mala decisión, yo no sé qué hacer, pero regreso a ti. Y lo que tú decidas conmigo, así se va a hacer. Y Dios escucha, y Dios levanta, y Dios restaura, y a lo mejor tienes que pasarte el procesito durante un periodo de tiempo, pero Dios no te abandona, porque escucha tu oración, porque la comunicación es honesta. Vamos ahora a ver el video de hoy. Ese video nos va a hablar un poquito de eso que yo estoy hablando. Johnny se estaba portando mal y fue enviado a su cuarto. Después de un rato salió y le explicó a su madre qué pensó al respecto e hizo una oración. Muy bien, dijo la madre contenta. Si le pides a Dios que te ayude a no portarte mal, Él lo hará. Ah, no, le pedí que me ayudara a no portarme mal, replicó. Le pedí a Dios que te ayudara a ti a soportarme. La oración, qué concepto tan sorprendente, entablar una conversación directa con Dios en la que hablamos de corazón e intentamos entender la vida. Puedo llamar al presidente de los Estados Unidos y estoy seguro de que no me comunicarían con él, pero puedo llamar a Dios ahora mismo
y sé que Él me escuchará. ¿Cómo es posible? La Biblia enseña que por medio de Cristo tenemos acceso directo a Dios. ¡Qué recurso tan fenomenal para guiarnos en la vida! Esto conduce a la siguiente pregunta clave. ¿Cómo crezco mediante la comunicación con Dios? He aquí la idea clave tras la práctica de la oración. Oro a Dios para conocerlo, encontrar la dirección para mi vida y exponer mis peticiones delante de Él. Esto es demasiado bueno para pasarlo por alto. Repítelo, oro a Dios para conocerlo, encontrar la dirección para mi vida y exponer mis peticiones delante de Él. Como todas las prácticas espirituales, Jesús las modeló para nosotros. Él nos mostró el camino, es nuestro entrenador personal, digamos. Pablo nos exhorta en el libro de Efesios, observen a Jesús y después simplemente hagan lo que Él hace. Cuando lees los Evangelios, uno de los patrones en la vida de Jesús es la oración. Él continuamente acude al Padre para descubrir su voluntad, para saber cuál debería ser su siguiente paso. Jesús vivía en dependencia de la voluntad del Padre. Incluso dijo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Vemos esto a lo largo de su ministerio, pero en ningún momento es más intenso que la noche antes de su crucifixión. Él entra en el huerto de Getsemaní y ora al Padre con un corazón sincero. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Jesús, el Hijo de Dios, ora como lo haríamos nosotros. La crucifixión es dolorosa y humillante y resulta en la muerte. Él quería evitarla si resultaba posible, pero vino para hacer la voluntad del Padre y eso tenía prioridad. La cruz era la voluntad del Padre y Jesús se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. Cuando los discípulos fueron a Jesús a preguntarle cómo orar, simplemente les dio un modelo que guiaría su vida. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Un día, después que Jesús hubo terminado de elevar sus oraciones, uno de sus discípulos se acercó y le pidió que los enseñara a orar. Jesús dijo, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Luego Jesús les contó una historia a los discípulos. Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo, y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje, y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta, y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que, aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Después de esta oración modelo, Jesús explica a los discípulos que así como los padres humanos suplen las necesidades de sus hijos, Dios Padre se inclina aún más a decir sí a nuestras peticiones, si son para nuestro bien.
Como padre de 4 hijos, lo entiendo bien. Solo quiero lo bueno para mis hijos y mi corazón se inclina hacia ellos para que usen los recursos que tengo para que sus vidas sean mejores. Cuán más el perfecto Padre Celestial quiere eso. Y cuán vastos son sus recursos. Cuando parece que Dios no responde nuestras oraciones, tal vez sea porque lo que pedimos no es para el bien general o de alguna manera interrumpe o altera su voluntad. Como Jesús, pongamos nuestras vidas en consonancia con su voluntad en lugar de pedirle a Él que adapte sus planes a nuestra voluntad. Recuerda que en el huerto de Getsemaní Jesús oró, no se haga mi voluntad sino la tuya. Él se sometió a la buena y perfecta voluntad de Dios Padre. Y si queremos ser como Jesús, tenemos que entender que el bien que tanto deseamos está en la perfecta voluntad de Dios. La crucifixión fue difícil, pero pensemos en los resultados. Dios resucitó a Jesús de la muerte al 3er día y ahora podemos reconciliarnos con Él para siempre. Jesús dijo, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Eso es bueno. El salmista capta de manera hermosa y personal la enseñanza de Jesús en nuestro versículo clave. Vengan ustedes, temerosos de Dios, escuchen que voy a contarles todo lo que Él ha hecho por mí. Clamé a Él con mi boca, lo alabé con mi lengua. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios sí me ha escuchado, ha atendido a la voz de mi plegaria. Bendito sea Dios, que no rechazó mi plegaria, ni me negó su amor. Oye la emoción en su voz por el poder de la oración, está conmovido y con razón, clama sinceramente a Dios, reconoce y alaba a Dios por quien es Él. También reconoce que si el pecado hubiera dirigido su petición, Dios no lo habría escuchado. Pero como el salmista puso su voluntad con la voluntad divina, Dios abrió los cielos y lo inundó de bendiciones. No rechazó su oración, ni le negó a Él su amor. Un estupendo versículo para memorizar. Más importante que eso, comprueba si se aplica a tu vida. Lo mismo que Dios hizo por ese hombre, desea hacer por ti. En el 2007 nuestra familia vivía en Chicago. Yo era pastor de enseñanza en la que es la iglesia más innovadora del siglo XX. Creía que al servir en esa iglesia le daba un buen uso a mi vida y mis dones. Y repentinamente recibí una llamada del autor y pastor Max Lucado de San Antonio, Texas. Él tenía problemas físicos y necesitaba dejar de ser pastor principal para ser pastor de enseñanza en la iglesia Oak Hills. Deseaba que yo fuera y ocupara su lugar como pastor principal. Muy halagador, pero ya había sido pastor principal en Fort Worth, Texas por 15 años y regresar a esa posición me apartaría de la influencia más global que podía tener en Chicago. Y batallé para rechazar su invitación por 2 razones. Una, nuestros hijos ahora adultos iban a regresar a Texas y 2, mi esposa realmente batallaba con los inviernos de Chicago. Ella aseguraba que le dolían. Pero decirle sí a esa oportunidad me apartaría de la inmensa plataforma desde donde podría tener la mayor influencia para Dios. Quedarme en Chicago parecía ser la voluntad divina en mi vida y mi esposa y yo estábamos preparados. Pero decidimos orar por si acaso no veíamos algo. Además de orar, nos reunimos con 3 mentores que independientemente nos sugirieron con fuerza que había algo más en mi llamamiento que solo mi trabajo y ministerio. Yo tenía a mi familia. Decirle sí a San Antonio era para mí decirle no a una influencia ministerial amplia. Mi esposa y yo sentimos que Dios tenía otros planes. Y abrí mis manos y dije sí a San Antonio, Max Lucado, la iglesia Oak Hills, mi familia y finalmente a Dios, creyendo en verdad que podría limitar el alcance de mi ministerio. Y eso estaba bien. Pero estaba equivocado. Estar en la voluntad de Dios extendió el alcance de mi ministerio. Decidimos mudarnos a San Antonio en noviembre del 2007. En abril del 2008, incluso antes de llegar a Texas, colaboraba con Max Lucado en una experiencia interactiva sobre la Biblia titulada La Historia. Era algo que estaba en mi mente y mi corazón desde el 2005, antes de aquella primera llamada de Max. Hasta la fecha, más de 4,000 iglesias en todo el mundo han hecho este viaje con más de 4 millones de ejemplares. Y encima de todo,
Ese proyecto condujo a una segunda idea que está ahora resumida en una experiencia llamada creer. Eso es una muestra de cómo Dios bendice en abundancia los esfuerzos cuando seguimos su voluntad. Por una decisión que mi familia tomó con la oración, estamos cerca de nuestros hijos y nietos, mi esposa se siente más cómoda y más feliz, y yo te estoy hablando a ti. Esto de la oración funciona, amigo. ¿Cómo crecemos mediante la comunicación con Dios? Repasemos maneras de lograrlo. Primero, oro a fin de poner en consonancia mi vida con la voluntad de Dios. Comienza y termina tu oración como Jesús: no se haga mi voluntad sino la tuya. Segundo, oro para dejar mis cargas delante de Dios y encontrar paz. Sé sincero con Dios. Como tu amoroso Padre Celestial, su corazón se inclina a responder tu oración si da como resultado algo bueno y de acuerdo con su voluntad. Un beneficio adicional: cuando le entregas tu petición a Dios puedes sentir paz y no preocuparte. Deja el asunto en buenas manos. Recuerda las palabras que Pablo escribió con gozo mientras estaba en la cárcel. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle a Él las gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entrégale lo que te inquieta a alguien que se interesa por ti y puede ocuparse. Dormirás mejor, créeme. Tercero, no tomaré ninguna decisión importante en mi vida sin buscar a Dios mediante la oración. Ese fue el patrón regular durante la vida de Jesús en la tierra, y si fue bueno para Jesús, es bueno para ti y para mí. Cuarto, oraré por las personas. Quizás no tengas los recursos para ayudar a otros de manera significativa, pero como cristiano tienes ese poderoso recurso espiritual a tu disposición. Úsalo para beneficio de otros. Incluso los recursos financieros se acaban, pero la gracia y la misericordia de Dios nunca se agotan. Así que ora y sigue orando para conocer a Dios, poner tus peticiones delante de Él y que te permita encontrar dirección. Ora liberalmente por otros. Incluso podrías orar que Dios ayude a los demás a aprender a soportarte. Yo lo he hecho. Gloria a Dios. Yo también he orado porque Dios tenga paciencia, ponga paciencia en la gente que va a bregar conmigo. ¿Verdad, Saribal? Amén. Vamos ahora a la página 97 del libro que es más finito, el libro de los ejercicios. Yo no voy a ir por todas las preguntas, pues son preguntas que se contestan en el ejercicio que hicieron ustedes en sus casas, todos los que dejaron la mano abajo. Pero me gustaría que habláramos de alguna de las preguntas, algunas de las cosas que se comentan aquí. Si vamos a la página 97, quisiera que fuéramos a la primera, que dice: nota cómo Jesús oró antes y después de cada suceso importante en su vida. Y eso lo estuvimos hablando, ¿no? ¿Qué podemos aprender de este ejemplo de oración de Jesús que Jesús mostró a lo largo de su vida terrenal? ¿Alguien que quiera contestar esa pregunta? Jesús y el Padre lo tenían todo en común, primeramente. Y todo lo que Él iba a hacer, consultaba con Él primero. ¿Entiende? Siempre estaba de acuerdo y siempre tenía éxito en lo que hacía. Amén. Yo le hice esta pregunta a mi esposa cuando veníamos de camino: ¿cuál es, en la parte de la obediencia de Jesús? Porque dice que Él fue obediente y siguió siendo obediente hasta la muerte de cruz. Jesús es Dios 100% y Jesús es hombre 100%. ¿A qué se refiere con ser obediente hasta la muerte de cruz? ¿Dónde está la verdadera obediencia de Jesús? Y él cuando él habla de eso, toca el tema de lo que yo quiero preguntar. ¿Alguien puede decirme qué aspecto
hizo que Jesús demostró su obediencia total? ¿Alguien puede decirme? Yo creo que él completó el trabajo que le fue encomendado. Amén. Y el trabajo que le fue encomendado. Yo entiendo que él demostró su obediencia, aun cuando en la oración misma él está diciendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero, yo quiero hacer tu voluntad y no la mía, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, o sea, vemos inclusive, o sea, que dice la palabra que hubo sangre, o sea, eran que como sudó gotas, sangre, sudaba como gotas o de sea, sangre. Que verdaderamente vemos la obediencia en su oración. Ahora, lo que nosotros podemos ver también a través de Jesús es que nuestro Dios no solo se interesa en nuestro tiempo de victorias, sino también nuestro Dios se interesa en el tiempo en que nosotros pensamos, a nuestro parecer como humanos, que estamos pasando por derrotas, que no significa que estemos pasando por derrotas, porque ¿verdad? Todo Dios lo ve de otro punto de vista, pero nosotros como humanos lo sentimos de esa manera. Y eso fue, y ahí es donde está la obediencia de Jesús. Y en las dos contestaciones está la clave. La obediencia de Jesús se ve en que Jesús, siendo 100% Dios, aceptó ser 100% hombre. Y siendo 100% hombre, sufrió como tú y como yo. Por lo tanto, le era necesario orar. Le era necesario pedir dirección. Él nunca fue menos Dios. Y cuando le preguntaron, ¿y cómo podemos ver al Padre? Si me estás viendo, lo has visto. O sea, él no dejó de reconocer quién era. Él estaba en conciencia de quién él era. Ahora bien, siendo hombre, como dijo la pastora, cumplió su trabajo siendo hombre. Si Jesús hubiese utilizado su poder de Dios para tomar cualquier acción, entonces nosotros decíamos, pues claro, si Él es Dios, si quiere le duele y si quiere no le duele. Pero en el Getsemaní, Él demostró que seguía siendo un hombre. Él decidió ser hombre y cumplió en obediencia, vivir como hombre, morir como hombre, cuando nunca dejó de ser Dios. Entonces, nos enseña como hombre las cosas que nos son necesarias para vivir. Nos enseña como hombre dónde está la victoria, porque la victoria, como dijo el pastor, no está necesariamente en las buenas cosas que nos suceden. Hay veces que hay que pasar por el guayito, y cuando después que pasamos decimos, wow, si yo no hubiese pasado por ese guayo, yo no sería la persona que soy hoy. Pero nosotros no tenemos la visión que tiene Dios. Si van a este libro y no lo tienen que leer completo, pero hay la historia de Gedeón. Y la historia de Gedeón está en la página 193. ¿Quién conoce aspectos de esa historia de Gedeón? Es bastante conocida la historia. ¿Quién me puede decir algún aspecto de la historia de Gedeón? Muy conocida. ¿Se acuerdan del vellón? El vellón es un cinto, Y él le dijo, ok, si tú, Dios, me estás mandando a hacer esto, que yo voy a dejar el vellón aquí, cuando yo me levante, que el vellón esté completamente mojado y la tierra esté seca. Y cuando se levantó, pudo exprimir el vellón y la tierra estaba seca. Y dijo, ok, estamos contigo. No, bueno, pero entonces vamos a hacer lo contrario, Dios. Y ahí es cuando nosotros nos ponemos, wow, ¿será Dios el que nos está hablando? Porque eso es una limitación del hombre. Y Dios reconoce las limitaciones.
Y Gedeón le preguntó, le dijo, bueno, pues si eres tú que me estás mandando a hacer esto, que entonces mañana toda la tierra esté mojada, pero el vellón esté seco. Y así sucedió. Pero hay una cosa muy interesante de la historia de Gedeón, que la historia de Gedeón también está relacionada con el ejército que le dio. Le dio un ejército y le siguió reduciendo la gente hasta 300. ¿Han escuchado eso? ¿Se acuerdan de esa parte? Que fue la parte que dijo, aquellos que se arrodillan y lamen, unos los escoge y otros no. Yo no me acuerdo bien uno de los dos, pero bueno, terminamos con 300, de miles. Los primeros fue, todos los que estén temblando, váyanse. Se van. Lo segundo es, de los que tomen el agua de esta manera, se quedaron 300. Y hay veces que Dios nos sigue limitando, y ahí creemos que Dios no está, porque siguen las finanzas apretándose, siguen las circunstancias apretándose, pero Dios lo que quiere hacer es lo mismo que hizo con Gedeón contigo. Sigue orando, sigue preguntándole si es voluntad, sigue caminando con Él, porque te va a dar la victoria. Pero los 300 tenían que suceder para que la gloria completa fuera de Dios y no del hombre. Y muchas veces en nuestra vida, nosotros tenemos que permitirle a Dios que nos meta en ciertos líos, que nos sometamos para que la gloria sea de Él. Cuando termine el proceso dice, no hay otra forma, yo no pude haberlo hecho, la gloria es para el Señor. Y eso es testimonio del poder, porque esa es tu herramienta ahora para decir, yo conozco el poder de Dios. Vamos a la pregunta. Antes de eso, hay una parte de la historia de Gedeón que me llamó mucho la atención. El Señor llamó a Gedeón, y Gedeón lo que hacía era, estaba raspando trigo, escondiéndolo para que los madianitas no se lo llevaran. Los madianitas tenían a los hijos de Israel de mango bajito. Los tenía, pero olvídate, era una cosa que golpe aquí, golpe allá. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel se habían puesto a adorar a otros dioses. ¿Me entienden ahora con que nos metemos en lío? Que son consecuencias de nuestras decisiones. Y los hijos de Israel lloraron. ¡Ay, Señor, tú nos has abandonado! Porque tú estabas haciendo lo que yo te dije que no hiciera. Con todo y eso, Dios decidió apoyar al pueblo de Israel, porque ellos no dejaron de ser sus hijos. Nosotros, no importa las metidas de pata que tengamos, no dejamos de ser sus hijos, a menos que decidamos no continuar haciendo su voluntad. Ahí nos separamos, porque la falta de sometimiento nos separa de Dios. No porque Él se quiera separar de nosotros, sino porque usted ha tomado la decisión de hacer lo que es incorrecto. Cuando Gedeón, que era de la familia, uno de los muchos de la familia, y como dice en el libro, el clan de él era uno de los más mongos, no era de los bravos, Dios lo llama y le dice, Señor, el Señor está contigo, guerrero valiente. Gedeón era cualquier cosa menos un guerrero valiente. Y ahí cuando nosotros tenemos que entender que lo que Dios quiere hacer con nosotros está en la visión espiritual de Él y no en la visión corta de nosotros. Pero ¿cómo que guerrero valiente? Si yo, el clan mío es de los que no tienen nada, de la familia mía yo soy de los más insignificantes, pero Dios había visto en algo que quería glorificarse en Él y ya lo veía como un guerrero valiente. ¿Cuántas veces a lo mejor Dios no te ha visto como un guerrero valiente y tú no se lo crees? ¿Cuántas veces Dios te ha visto como la persona que va a tocar el corazón de otros porque Él lo va a usar y tú no se lo has creído? Pero Gedeón usó una herramienta, que fue la oración. Dice, ¿tú quieres que yo sea ese hombre? Dame una señal. ¿Tú quieres que yo sea ese hombre? Enséñame cómo hacerlo. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Si buscas la página 97, en la pregunta número 3 dice, ¿qué nos enseña las interacciones de Gedeón con el Señor acerca del carácter de Dios? ¿Qué nos enseña acerca del carácter de Dios? ¿Alguien me puede decir?
¿Qué nos enseña esa historia de Gedeón y cómo Gedeón hablaba con Dios y cómo Dios le respondía? Bueno, en lo personal, yo pienso que la historia de Gedeón más bien nos enseña que nuestro Dios no mira nuestro presente. Yo pienso que, ¿verdad? Esta es mi opinión personal. Yo pienso que el Señor siempre mira en nosotros el producto terminado. Gloria a Dios. Entonces, cuando Dios, por ejemplo, hay momentos en que yo he visto cómo Dios le ha hablado a alguna persona y dice, así te dice el Señor, hijo muy amado, y usted lo ve, y la persona acaba de salir de las drogas o está en las drogas, y Dios le habla y le dice, tú eres una joya preciosa en mis manos, y tú miras a la persona y tú concuerdas lo que Dios está diciendo, y tú no logras ver lo que Dios está viendo. Sin embargo, te encuentras con esa misma persona 10 años más tarde y te das cuenta que el Señor lo está usando, que lo está llevando a diferentes lugares, a predicar la palabra, que miles de personas reciben al Señor Jesucristo a través de esta persona. Y tú te das cuenta, fíjate, recuerdo aquella vez que el Señor le habló y cómo lo levantó y cómo lo trató y cómo lo restauró. Y hoy puedo ver que el Señor ha hecho tantas cosas. Y es que, mi querido hermano, recuerden que nuestro Dios es un Dios que habita en lo eterno. Amén. Y Él tiene el conocimiento pleno de todas las cosas. Y pienso yo que, ¿verdad? Ese es mi pensamiento. La visión de Dios es una visión espiritual, la de nosotros es una visión corta, física, donde estamos. Dios ve cosas en nosotros que nosotros no hemos visto, pero a través de la oración, como hizo Gedeón, pues tú me estás hablando de esto, guíame. Al fin de cuentas, vuelvo y repito, nada vamos a hacer bueno si Dios no lo ha puesto, pero Dios nos puede usar en la manera en que quiera y como quiera, así que no se sorprenda. No importa la edad, no importa el conocimiento bíblico, no importa lo que usted haya hecho hasta hoy, el plan que Dios tiene para hoy, si usted se pone en las manos, Dios lo va a cumplir. También tenemos que ver que Dios es un Dios de misericordia. Y eso es lo que Dios estaba teniendo con su pueblo, no era con Gedeón solamente, sino con su pueblo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, o sea, la oración es para todos, o sea, no es para unos cuantos. Mucha gente se cree, no, yo no sé orar. No, hermano, usted sabe orar, porque orar es hablar con Dios. Orar no es pararse ahí o como hacía el publicano que decía, oh Señor, sí, y se daba con piedras en el pecho, como decimos en Puerto Rico. Pero sin embargo, el que estaba atrás, esa fue la oración que oyó el Señor. ¿Por qué? Porque es lo que Dios ve, es lo que Dios, cómo Dios siente tu corazón. Amén. O sea, y en esta historia de Gedeón estaba en un sitio que no tenía que estar. Porque para los que no sepan, el lagar es donde se pisan las uvas. Amén, para hacer el aceite y el vino. No era para trillar el trigo. Eso es correcto. ¿Ve? O sea, que si Dios tiene misericordia, que aún estando en el lugar que no tenía que estar, Dios va y lo reconoce. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver a través de la oración. No importa quién usted haya sido, porque Dios no se acuerda de eso. Amén. Dios no va a volver atrás a su pasado. Esa es mentira del diablo. Eso es así. ¿Entiende? Dios lo que quiere es encaminarlo a usted a su futuro. ¿Y cuál es nuestro futuro? Se encuentra a través de la oración, a través de la lectura de la palabra y a través del ayuno. Amén. 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 La historia de Gedeón está en Jueces. Y yo quisiera que la leyeran porque es una historia muy interesante, porque ve cómo Dios se glorifica, como dice él. Dios con quien tenía misericordia fue con el pueblo, pero usó un hombre. ¿Cuántas veces en la Biblia no usa un hombre, como dice él, que no es el que está en el sitio correcto, que no es el que tiene las características perfectas, que no es el educado, que no es el que tiene dinero, que no es el que habla bien, sino el que Dios decide usar para glorificarse? Así que si usted no tiene el dinero, si a lo mejor no tiene la educación o no sabe hablar, ninguna de ellas son excusas. ¿All right? Amen.
Vamos a la página 99. Y yo quiero que alguien me conteste cómo podría esta práctica de la oración, cómo usted cree que esta práctica sería aplicada a su vida. ¿Cómo esta práctica sí. Oro a Dios para conocerlo, eso lo habíamos hablado, para encontrar dirección en mi vida y exponer mis peticiones delante de Él. ¿Cómo esa práctica se aplica a su vida? En otras palabras, ¿cómo usted está pidiéndole a Dios de ese tipo de cosas? Que lo dirija, que quiere conocerlo. ¿Cómo eso se está aplicando hoy en su vida? De forma honesta. Hoy estamos hablando, hoy no hay nadie sentado al lado suyo. Miren qué interesante. Yo lo aplico diariamente. Ajá. Porque si no lo aplico diariamente, no voy a hacer mejor lo que estoy haciendo. Yo voy donde Él, yo oro, yo le presento mis problemas y le digo, Padre, no puedo resolver, aquí estoy, llévame de tu mano, dime qué tengo que hacer, dame la contestación. Y desde antes, yo creo, desde antes de yo venir, yo no llevo muchos años de cristiano, para que lo sepan, ¿ok? Pero desde antes, desde mucho antes, puedo entender que el Señor hizo muchas cosas por mí, que yo no las conocía. Después que vine al cristianismo, es que yo he sabido, no sé si la palabra está correcta que dije, es que he venido a entender que todo aquello que yo viví y todo aquello que yo pasé, fue el Señor que lo hizo por mí. Y por eso hoy día yo dije, tengo que orar diariamente, tengo que darle gracias al Señor y tengo que pedir su dirección, porque de otra forma no voy a poder vivir. Amén. Fíjense qué interesante lo que Carmelo acaba de decir. Carmelo lo que acaba de decirle, que él reconoce que antes de él haber aceptado al Señor, ya el Señor lo amaba. Eso no es bíblico. Carmelo lo que realmente está diciendo es que ha conocido a Dios en ese aspecto. Se aplica en su vida. Conocer a Dios no es conocerlo de decir, yo conozco todos los pensamientos de Dios, sino cómo Dios obra porque ha obrado conmigo. Y muchos de nosotros es decir, si no fuera por el Señor, ¿dónde estaría? ¿Hay un corito algo así que dice así? Y es lo que él quiere decir. Muchas veces nosotros no sabemos las obras de Dios en nuestra vida hasta que nos vamos a oración y ahí nos damos cuenta, wow, Dios estuvo en aquel momento. Dios estuvo en aquel otro momento. Ese accidente que a lo mejor yo iba a tener. Ese día que me metí en el lugar donde no tenía que meterme. Y algo me dijo, vete. Y me fui. O llegué y me empezaron a molestar. Y yo dije, ¿para qué voy a estar aquí? Me voy. Y después te enteras de lo que pasó en aquel lugar. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. A mí me ha pasado. Yo no debía haber estado allí. Había tomado la decisión de estar allí. Y con todo y eso. Y con todo y que no le servía al Señor, siempre nos cuidaba. El hermano de Salimán tuvo una experiencia cuando estaba en el mundo, en el submundo estaba él metido. Por allá por San Francisco. Si usted se quiere perder, váyase para San Francisco. Y él dice que él se metió en un sitio y él hizo un cóctel de droga. Cuanta cosa le pasó por el lado, él la usó. Y estaba en una discoteca y él dice, y interesante Salimán trae ese punto, que él se paró. Él dice que él empezó a ver los demonios como sombras corriendo alrededor de él. Y le dio un miedo terrible. Y empezó a salir y él dice que eso le pasaban así cerca. Y siguió saliendo. Y cuando salió, había un taxista parado con su taxi al frente y le dijo, llévame al hospital que me estoy muriendo. Y no se enteró de más nada. El taxista sí lo llevó al hospital y despertó en el hospital y estaba vivo.
Pero ¿sabe cuánta gente estaba orando por José? ¿Sabe cuánta gente había doblado rodillas? No importa la situación que él estaba. Y ahí vamos a la parte, como decía el pastor en la película, cuando oramos por otro. Hay en un relato, cuando el Señor Jesús le está hablando y da el relato del amigo insensato. Hay gente que le dice así, ¿verdad? El amigo insensato, el que sigue pidiendo y pidiendo y dice, aunque mira, no sea porque sea tu amigo, te lo va a dar porque es insensato. Dios no está diciendo que seamos insensatos. Dios lo que te da es que perseveremos en la oración. Aún el insensato recibe, pero es cuando es persistente. Nuestra oración debe ser también persistente, aunque no veamos qué está pasando. Sigue orando por ese hijo, sigue orando por ese familiar, sigue orando por aquel que tú ya dijiste, ese no va a entrar en la iglesia, y usted va a ver la mano de Dios. ¿Que va a tomar tiempo? Sí, porque mientras más tiempo estamos orando, mientras eso está sucediendo, más nosotros estamos recibiendo esa bendición de Dios de conocerlo y de acercarnos a Él. Y aprendemos. Por eso es que cuando empezamos a orar, podemos orar lo que sea, pero Dios nos va a ir llevando. Aún a orar, Dios nos enseña. Yo le puedo decir que hay veces que yo me voy a orar y yo oro por todo menos lo que yo pensé que iba a orar. Oro por gente que ya ni me acordaba. Dígame si ese no es Dios dirigiendo nuestra oración también. Déjese guiar por el Señor y va a ver su mano. De la película, página 100, y nos quedan unos minutitos. Dice, pregunta clave en los llena blancos, ¿cómo crezco al qué? Comunicarme con Dios. Idea clave, oro a Dios para conocerle, ¿qué más? Encontrar dirección para mi vida y exponer mis peticiones delante de Él. Observa a quién. De hecho, no mires para ningún otro lado. Y después simplemente haz lo que Él hace. Fíjense en que Jesús, y es lo que yo le decía, siendo hombre, nos modeló lo que el hombre puede hacer para vivir una vida santa. Usted no tiene que hacer ninguna otra cosa. Hay gente que se van a una filosofía bien grande, lo que dijo Pablo, lo que dijo Pedro. Perfecto, que Dios lo ilumine. Pero usted quiere andar en orden con Dios, imite a Jesús. No hay mucho, la ciencia no es tan grande. Imite a Jesús y usted va a ver que usted va a llegar y va a ver cosas que nunca ha visto. Y va a escuchar cosas que nunca ha oído. Y Dios lo va a usar en cosas que usted ni se imagina. Sí, lo va a usar en cosas que no se imagina. ¿Qué hago yo en Spring? Y eso es siempre una pregunta que siempre sale cuando estoy hablando de esto. Versículo clave. Como Jesús deberíamos buscar, ¿cómo? Alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. No pedirle a Dios que se alinee su vida con la de nosotros. Mire, mi hermano, aceptable que pongamos nuestras peticiones delante de Dios. Y lo que le decía, Dios quiere que pongamos todo delante de Él. Esa persona que dijo que Dios estaba ocupado no conoce a Dios. Dios tiene todo el tiempo del universo, la eternidad para escuchar a sus hijos, uno a uno. Dice, ¿cómo deberíamos buscar alinear nuestra vida con su voluntad, con la voluntad de Dios? No pedirle a Dios que se alinee su vida con nuestra voluntad. Mire, mi hermano, yo tenía una maestría haciendo eso. Esto yo le llamo poner los bueyes detrás de la carreta. Y era así. Yo decía, este negocio es bueno. Invierto aquí, hago allá, vendo así, acomodo las cosas,
voy y cojo el préstamo para hacerlo. Señor, gracias y ayúdame. Y cuando veía que la cosa iba para el piso, adiós Señor, ¿qué pasó? Pues tú no preguntaste a mí por eso. Yo era un experto poniendo la carreta delante de los bueyes, hasta que un día me cansé de coger golpe. Señor, haz tu voluntad de ahora en adelante. Haz conmigo como tú quieras. Y el Señor poquito a poco ha ido alineándome y ha ido haciendo cosas que yo no pensaba. Como dije, ¿qué hago yo por acá, por Spring y por Brooksville? Voluntad de Dios. No están ni en mis planes en ningún momento, pero ya mis planes como que no tienen tanta importancia. Ya mis planes como que no son tan pesados. El Señor me ha enseñado a vivir día a día con Él. Porque cuando uno se ha esforzado y ha trabajado y ha estudiado y ha logrado, y después de todos esos logros, tú te das cuenta que no hay un centavo y que no hay que comer en la alacena, pero tus hijos nunca se han acostado sin comer, tú sabes quién es Dios. Mientras tú tienes, es mío, es lo que yo he hecho. Cuando tú no tienes, cuando no hay recursos, cuando tu único recurso es la oración, tú conoces a Dios. Y hay veces que Dios nos lleva ahí, cuando el único recurso es la oración. Porque Dios está más interesado en que tú te acerques a Él, en que tú tengas cosas. Cuando tú te acercas a Él, lo demás viene como. Amén. ¿Me quedan de aquí? Aplicación clave. Oro para alinear mi vida con la voluntad de Dios. Oro para dejar mis delante de Dios y encontrar ¿qué? Hermano, cuando las circunstancias se ponen difíciles y usted logra acostarse y dormir, usted sabe quién es Dios. Cuando, como decía, no hay una peseta en el banco y usted no sabe cómo la va a conseguir la semana que viene, y usted se puede acostar y dormir y decirle gracias Señor, porque yo sé que cuando yo digo que tú estás en control, de verdad te estoy dando el control. Usted ha conocido de Dios. Usted no tiene que conocer tanto de Dios. Usted conoce del amor de Dios, de su protección y de su misericordia. Usted tiene un camino larguísimo recorrido. Eso se logra con la oración. No tomaré ninguna dirección importante en mi vida, ¿sin qué? Sin buscar a Dios mediante la oración. Voy a usar estos últimos minutos con esta pregunta. Vamos a ver si es verdad que es una sola. No, tengo dos preguntas. ¿Qué aspecto de la oración te resulta más desafiante? Y la voy a dejar ahí, no voy a leer lo útil. ¿Qué aspecto de la oración te resulta más desafiante? Alguien que me conteste que no me haya contestado. A mí me gusta usar la dedocracia. ¿Ustedes sabían eso? ¿Carmelo conoce la dedocracia? ¿Qué aspecto de la oración te parece más desafiante? El que tiene el micrófono en la mano, contéstame esa. ¿Qué te parece de la oración que para ti es más desafiante cuando tú quieres orar? Tú mismo ahí, cuando miro para el piso. Dime, cuando tú quieres orar, ¿qué cosas te desafía más? El orar por las personas, no sé. Ok, eso es un aspecto que a ti te gusta usarlo. Pero ¿qué te desafía en el sentido de tú quisieras hacer, pero como que? Ajá. ¿Cuál es el problema más difícil cuando tú quieres orar? Los contratiempos, las circunstancias. El sueño, el cansancio. El sueño, el cansancio. Yo diría que una clave muy importante cuando nosotros tendríamos que rendir nuestra voluntad al Señor. Ya no es lo que yo quiero ni lo que yo deseo,
ni lo que yo crea que está bien. Y de eso se trata, rendir nuestras vidas al Señor, rendir mi voluntad a Él. El reto está en lo que ella dice, es quebrantar quién soy. Amén. Y decidir, ¿Qué es lo ok, que no tú soy quieres? yo, quiero hacerlo como tú lo haces. Amén. Miren, déjeme decirle que yo creo que para la mayoría de las personas ese es uno de los retos más difíciles. Dejar de pensar yo, lo que yo pienso, y decir, ok, ya yo no quiero pensar. Dime, papá. Y todavía estoy por escuchar. ¿Qué te reta más cuando tú dicen el sueño, el cansancio? El hermano Félix dijo algo aquí que yo quiero, ¿verdad? Ajá. Él dice disciplina. Amén. Y yo creo que uno de los aspectos más duros, por lo menos para mí, es el encontrar dentro de las 24 horas el tiempo. Y la realidad es, mi querido hermano, que las 24 horas nosotros las tenemos gracias al Padre Celestial. Entonces, pero es una lucha que uno tiene. Por ejemplo, en mi caso personal, ¿verdad? Y le voy a hablar con toda franqueza. El caso mío personal es que a mí me gusta orar, pero me gusta orar temprano en la mañana, cuando no hay nadie hablándome, cuando mi esposo está descansando. Las distracciones. Y las nenas están descansando. Eso es un reto. Porque hay distracciones. Pero he estado batallando por los medicamentos de mi condición de la espalda. Y han habido momentos en que he tenido que decir, bueno, Señor Padre, tú sabes que en esta hora no puedo. Y después durante el día encontrar ese tiempo es duro, pero hay que hacerlo, hay que buscar la manera de uno hacerlo. Y es la batalla, por lo menos en mi posición, es la batalla más fuerte. Y yo me imagino que esa batalla también, porque yo recuerdo que cuando yo trabajaba en lo secular, era una batalla también. Porque encontrar ese tiempo era bien duro. Es y que el hermano Félix llegaba trajo un ahora. punto que es muy importante. Lo voy a poner al revés. La indisciplina también nos afecta mucho, porque la indisciplina está relacionada con yo quiero hacer esto, yo sé lo que es correcto, yo entiendo a lo mejor cuando lo puedo hacer, pero cuando vengo a ver no lo hago, porque me envuelvo haciendo otras cosas y no tengo la disciplina de decir ahora me voy a detener. Este es el momento y lo voy a hacer. Un punto muy importante, y voy a decir una cosa que es bella. Dios anhela, porque estamos hablando de oración, pero nos estamos imaginando que tenemos que estar arrodillados, tenemos que estar en secreto, y eso es bueno, arrodillado es bueno, pero la oración que más Dios anhela es la que solamente, todo el tiempo nosotros podemos darle. Por ejemplo, yo en mi trabajo en casa, cuando yo estoy cocinando a mi esposa, que cocino todos los días, y haciendo mis cosas, yo siempre estoy hablando con el Padre. Y sinceramente, el altar más bello que yo tenía cuando yo trabajaba para el gobierno, el altar más bello que yo tenía no era el altar de la iglesia, era cuando yo manejaba el asiento de mi carro con el guía, ¿ok? O con el volante, como usted quiere decirle. Ese era el altar más bello y las experiencias más bellas. Y cuando Dios me hablaba más, eran esas situaciones. Amén. Yo comparto eso con el hermano porque Dios me ha dado la oportunidad de predicar, pero muchas de las predicaciones han pasado manejando. Muchas veces Dios me ha dicho cosas que me tengo que estacionar. Espérate. Dale para atrás a eso que no la cogí bien. Y es cierto. A mí Dios me puso a manejar de aquí hasta Leyland. Ni un solo día perdí que se perdiera el tramo si yo no tuve algo que Dios me enseñara ese día. Ya sea porque estaba escuchando una clase, ya sea porque estaba meditando en él, ya sea porque ponía la radio y escuchaba una cosa así de cortita que me ponía a pensar desde aquí hasta allá. 1 hora 20 minutos. Pero ciertamente hay unos momentos y nosotros tenemos que ser lo suficientemente sabios para decir, ahora estoy solo, ahora estoy contigo. Amén. Voy a regresar a las preguntas porque quiero terminar con estas que estaban anteriores.
Porque para mí esto es muy importante como iglesia, porque la oración de la iglesia depende de la oración individual. Si usted no está orando en su casa, no espere que aquí se van a mover las cosas como se tienen que mover. Yo estaba acostado en mi cama y últimamente me estoy acostando con las gallinas, los que entienden eso. Me levanto a las 4 de la mañana, y estoy meditando en el Señor, aun cuando tengo un sueño terrible, estoy meditando en el Señor y estoy diciéndole al Señor, Señor, cuánto anhelo ver tus milagros, cuánto anhelo que se mueve el Espíritu, cuánto anhelo ver las sanaciones. Y pasaron 2 minutos y me llama mi hija de New York, muerta de la risa. Me dice, te tengo que contar esto. Estamos en un grupo de jóvenes y está este muchacho que es un loco, lo que llaman un radical. Él anda por la Universidad de Binghamton, que es una universidad gigantesca, y lo que él hace es orando por la gente y sanando gente. Es un loco. Y estaba ese loco el día de la reunión, que es el grupo de ellos. Y le dice a una de las muchachas, ¿qué te pasa que te veo así? Y dice, no, que tengo un dolor en la pierna y me duele aquí, me duele allá. Ah, no, pero vamos a resolver eso ahora mismo. Dice, se sentó y le dice a Tariana, ¿estás ahí con ella? Ora conmigo. Y dice, me dolía aquí, pero ahora me duele el tobillo. Y él le dice, sí, porque tienes una pierna más larga que la otra. Mira, vamos a orar por eso. Y dice, papi, yo vi la pierna estirándose del otro lado. Y cuando la vi, yo dije, yo quiero de eso. Ora por mí, porque a mí también me molesta. Y dice, si tú también tienes una piernita. Y dice, y yo la vi, la sentí cuando la pierna se estiraba. Pero muerta la risa, ella estaba... y me dice... Y ahora estoy caminando y me parece que había ido al quiropráctico porque me duele el otro lado, como cuando el quiropráctico empuja a uno del otro lado. Y cuando colgó yo le dije, yo te creo, Señor. Yo te creo. Porque el Señor lo que me está diciendo es, hay lugares donde se está dando y si tú sigues en fe lo vas a ver. Y yo creo en fe. Es más, yo declaro que este es el lugar donde nosotros vamos a ver esos milagros. Pero para que eso se dé, la oración se tiene que dar individual. Con la oración individual y el ayuno individual, la oración colectiva tiene más poder. No es que deja de tener poder, pero usted va a ver poder. Y estas 2 preguntas, María, estoy ahí, a las 8:30 punto. No es para que las contestemos de boca, es para que nos las llevemos en el corazón. Dice, ¿qué te está impidiendo tu habilidad para comunicarte con Dios? ¿Cómo puedes vencer esos obstáculos? Yo creo que todo el mundo tiene obstáculos hoy. Aquí, todos los que estamos tenemos que tener algún obstáculo. Yo conozco los míos. ¿Qué puedo hacer? Yo me quiero ir de aquí pensando, meditando esta noche, ¿qué yo puedo hacer para que esos obstáculos no sean más impedimentos para que la oración que Dios quiere que yo haga, porque Dios sí, yo sé que me quiere bendecir. Y yo sé que Dios los quiere bendecir a cada uno de nosotros. Dios es bendición. Ese es su trabajo fundamental. Y la otra pregunta, ambas preguntas están en la página 99, después la pueden leer. ¿Qué pasos de acción puedes dar esta semana para desarrollar una conexión con Dios? Oh my God, no veo. Mediante la oración. Y eso tiene que ver con lo que dijo el hermano Félix. ¿Qué vas a hacer para poner la disciplina en tu vida para que la oración deje de ser palabras que salen de tu boca a acciones en el poder de Dios y que usted pueda dar testimonio de Él? Super planificación, no, y entonces me encierro en el closet, y no, y aquello, no, es poner tu mente y tu corazón que te quieres comunicar con Dios y no importa dónde estés, lo hagas. Voy a repetir las preguntas para terminar. De hecho, por ahí se estaba pasando una hojita, y esa hojita, déle al pastor, porque el pastor lo recuerda. Esa hojita, cuando, ustedes saben que siempre terminamos en oración, ¿verdad? Y lo que queremos es un poquitito más organizado para que la gente no diga, mira, por aquel, por el otro, sino que usted se apunta en esa lista
Y el pastor va a hacer una oración por la lista. Si usted llegó tarde, no se preocupe, puede levantar la mano y decir oren por tal persona. No queremos limitarnos a eso. Pero cuando usted lo pone en esa lista, el grupo de oración va a continuar orando por esa lista. Hasta el próximo jueves que tengamos nuestra próxima lista por el cual vamos a orar. Y el grupo de oración, yo lo que voy a hacer es que, y todo aquel que se quiera unir, el grupo de oración es un grupo especial, es el grupo del que quiero orar. Yo voy a empezar y usted se une y usted me da su email. Yo vamos a hacer una cosita con los emails, pero me da su email y yo le mando esa lista por email y todos vamos a seguir orando. Yo estoy seguro, yo estoy convencido que nosotros empezamos a hacer algo diferente con la oración y usted va a ver cosas diferentes aquí. Pero no solamente aquí. Usted va a ver cosas diferentes en su vida, en la vida de su familia y por aquellos que usted está esperando un milagro. Acuérdense, el milagro viene poniéndonos en el orden con Dios, en la voluntad de Dios. Como dice algunas veces, hay veces que uno dice, ¿por qué no lo sana? Porque Dios está tratando con él. Vamos a creerle a Dios. Pero vamos a ver la mano de Dios en cada cosa que vamos a hacer. Voy a repetir las dos preguntas para terminar y para dejar a nuestro pastor que ore por la lista. Repito la pregunta, llévesela en su corazón. ¿Qué está impidiendo tu habilidad para comunicarte con Dios y cómo puedes vencer esos obstáculos? Y la otra pregunta, ¿qué paso de acción puedes dar esta semana? No el mes que viene, no después de despedida de año, esta semana, para desarrollar una conexión con Dios mediante la oración. Dios les bendiga y gracias por atender la clase. 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 Atender la clase.